¿Qué tal? Muy buenos días. Y como lo hemos hecho a lo largo de esta semana en la primera edición de Noticias Caracol, escuchamos a los mandatarios de las diferentes regiones del país. Nuestra consigna, la repetimos, no nos cansamos de decirla, como dice la doctora Fernanda, es: el país se construye desde las regiones. Es en las regiones donde sus gobernantes tienen que de primera mano atender las necesidades, las urgencias, todas las peticiones que hacen sus habitantes, sus gobernados. Por eso estamos hablando con los gobernadores de diferentes regiones del país. Hoy el turno en esta primera edición de Noticias Caracol es para el doctor Jairo Aguilar de Luque, el gobernador del departamento de La Guajira. Gobernador, un gusto que nos acompañe aquí en el estudio de Noticias Caracol. Juan Roberto, el gusto es para mí, muy contento de estar aquí, de hablar de mi departamento, de decirle al pueblo colombiano cómo ha sido este año de trabajo, de esfuerzo para poder consolidar lo que nosotros hemos llamado cumplirle la palabra a nuestro pueblo, que hoy lo necesita, un pueblo que por mucho tiempo ha sufrido, pero que hoy ve a través de un proyecto claro, sobre todo en el cumplimiento de un plan de desarrollo, pues una nueva luz al final del camino. Bueno, gobernador, usted en su introducción lo dice muy bien, un año retador. Sí. Para La Guajira, para usted, y arranco con algo que entre comillas, yo tengo que decirlo, no tiene que ver con los guajiros, pero se convirtió en un símbolo del peor escándalo de corrupción y de vergüenza para el gobierno nacional, que es el famoso lío de los carrotanques. ¿Qué significó de un año para acá, eso incluso antes de que usted llegara al despacho, qué significó ese estigma, ese karma de tener ese escándalo ahí para solucionar un tema tan urgente para los guajiros como es el tema del agua? ¿Qué ha significado en este año? Ha sido un año muy difícil, Juan Roberto, sobre todo porque el departamento de La Guajira todo el año está en emergencia, siendo niño o siendo niña, siendo sequía o siendo invierno. Mire qué contradicción, gobernador. Y aquí tengo anotadas las dos palabras. Usted dijo esta semana, excúseme que lo interrumpa, crisis hídrica, sí, pero también inundaciones. Así es. Y lo que la gente no entiende es que cuando llueve tenemos grandes dificultades sobre temas de salud, porque se consume agua no tratada, no potable. Claro. Y lógicamente que las enfermedades diarreicas se disparan y eso afecta considerablemente a nuestros niños. Pero más allá de esta polémica, de este escándalo, sí, para nosotros se convirtió en una tragedia, porque el esfuerzo, sobre todo en atenciones de manera conjunta, se hacen todo el año con la unidad de riesgo. Y si hoy tenemos una unidad viviendo dificultades administrativas, jurídicas, para nosotros el problema es muy complejo. Y gracias al cubrimiento que tuvimos en la ola invernal por parte del Caracol, se dieron cuenta de todos los esfuerzos que tuvimos que hacer. Sí, gracias a Dios, Juan Roberto, por primera vez La Guajira tiene un fondo de seguridad alimentaria. Fondo de seguridad alimentaria que opera el Programa Mundial de Alimentos, que es el mismo operador de nuestro programa de alimentación escolar. No el Estado colombiano, esto es directamente por el Fondo Mundial de Alimentos. Con la cooperación internacional, pero debo agradecer que gracias al acompañamiento de Fuerza Pública, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional de Colombia, de la Fuerza Aeroespacial, logramos enfrentar esta crisis. Pero después de 23 años logramos llevar ayuda humanitaria en esas cantidades a la zona alta extrema del departamento de La Guajira, mire, gracias a que tenemos un fondo de seguridad alimentaria. Vamos a desgranar la mazorca, como dice el dicho gobernador, devolviéndome al tema de los carrotanques. ¿Esos carrotanques para qué eran? Los carrotanques eran principalmente para enfrentar la sequía. Como te digo, el año se divide en tema invernal y en tema de sequía. La sequía, pues lógicamente agudiza, sobre todo porque la gente no entiende. El departamento de La Guajira es el único desierto habitado del país. Tenemos comunidades dispersas y lógicamente que solamente con carrotanques logramos nosotros atender situaciones en emergencia. ¿Cuánta gente vive ahí en esa zona desierta? Estamos hablando de más de 6.000 comunidades. Es prácticamente el 60% de la población está en esas comunidades. Nosotros el 60% de la población en el departamento de La Guajira, de ese 1.200.000 habitantes, es población indígena. Esto es arriba, y para ubicar a la gente en todo el país, gobernador, estamos hablando de lo que ustedes denominan la Alta Guajira. Sí. Esto es el desierto hacia arriba, hacia Manaure, hacia Uribia. La Alta Guajira, Juan Roberto, son dos municipios, Manaure y Uribia, alrededor de 21 corregimientos. Todos, tú sabes que el segundo municipio más grande de Colombia es Uribia, después de Curibío en el Bichada. Sí. Lógicamente tiene una extensión de tierra inmenso, atender sus necesidades pues requiere una planeación estratégica y seguramente lo que se quiso hacer con estos carrotanques era atender esa población.
Ahí hubieron errores, desafortunadamente tú ya conoces toda esta situación y yo lo único que uno espera es que se muevan rápido para que nos puedan seguir acompañando en atender la emergencia. Bueno, eso, el drama por el tema de carrotanques para atender la sequía y le llega la inundación y le llega semejante emergencia tan espantosa. De las olas invernales más duras de los últimos años. Muy difícil. Alrededor de 192.000 personas. En los 15 municipios tuvimos afectación. Se declaró calamidad en más de 10 municipios. Muy duro, fue muy difícil, pero gracias a todo el despliegue que tuvimos, yo tengo que reconocer el acompañamiento de Fuerza Pública fue trascendental. El batallón de ingenieros que hoy hace presencia en el departamento, con ellos podemos iniciar obras de mitigación de manera inmediata. Por ejemplo, lo hicimos en Riohacha, en barrios como Villa Fátima, en Marbella. Avanzamos de manera estratégica también en varias comunidades, sobre todo en municipios como Manaure, y el despliegue fue inmenso. Nosotros logramos llevar más de casi 300 toneladas de alimento a la Alta Guajira. En esa temporada de emergencia. Hace 23 años eso no ocurría. No ocurría porque nosotros tenemos problemas desde lo presupuestal. Sí. Los únicos recursos que tenemos es regalías y recursos de regalías no se pueden utilizar para llevar bono de alimento. La única manera era fortalecer nuestra estrategia alrededor de temas de logística para que la cooperación internacional nos pudiera ayudar como lo hizo. Nunca me esperé de verdad que este Fondo de Seguridad Alimentaria lograra cumplir ese objetivo. Nuevamente en enero tenemos el tercer viaje a la Alta Guajira en el cumplimiento, gracias también a que tenemos un buque que nos ha estado acompañando durante toda la emergencia, y eso nos va a permitir de verdad, Juan Roberto, pues mitigar las condiciones tan difíciles que vivimos en la Alta Guajira. Gobernador, hoy, tanto tiempo después, tantas semanas o meses después de esta emergencia, ¿cómo están las poblaciones afectadas? Que, digamos, ya cerrando este año. Hay un reto, Juan Roberto, y es los temas de conectividad vial. El día viernes estuve conversando con la ministra. Nosotros tenemos que priorizar. Transporte, sí. Sí, con la ministra de Transporte tenemos que priorizar pues, esas acciones. Se está construyendo una vía que para nosotros es muy importante, que es la vía que conduce de Uribia a Puerto Bolívar. ¿Y por qué es importante, Juan Roberto? Son 65 kilómetros. Sí. 65 kilómetros que nos acercan más a la zona alta extrema. Pero si nosotros logramos consolidar una apuesta que nos está apoyando al Grupo Aval, que tengo que reconocer también todo el esfuerzo que está haciendo Comisión La Guajira, y es un trabajo sobre todos los estudios y diseños de la vía que conduce de San Martín a Nazaret, alrededor de 130 kilómetros. Alta Guajira. Alta Guajira. Terminamos esos 65, iniciamos esos 130 y seguimos utilizando el corredor humanitario que se acaba de habilitar gracias a la petición que hizo el gobierno nacional, que hablara con el gobierno venezolano, porque es una vía que históricamente siempre hemos utilizado en Venezuela. ¿Qué vía es? Es la vía que conduce de Cojoro para Guaypoa, Maicao. Es una vía, un pavimento, ¿verdad? Una vía asfáltica que está en Venezuela. O sea, se mete a territorio venezolano y sale nuevamente a Colombia. ¿Para unir entre qué y qué? Para unirnos entre varios corregimientos de Venezuela, que son para Guaypoa, Cojoro, y termina en Maicao para llegar a un hospital de alta complejidad. Es que, gobernador, es que esa es la misma zona, ahí la frontera casi que es invisible. Y lo clave de esto es que prácticamente si hacemos todo esto se convierte en un cuadrante que nos va a permitir salvar muchas vidas. ¿Ahí hay hospital? No, nada, no, ¿cierto? Es apenas se está ¿cómo atienden a una persona un hospital que tiene en Nazaret, que lo está haciendo el Ministerio de Salud. Mientras eso pasa, pues nosotros tenemos que actuar rápido y lo hemos hecho de miles de formas, Juan Roberto. Imagínate que hasta por vía marítima, con barcos de pesca artesanal, hemos utilizado para sacar a nuestros pacientes. Increíble. Utilizamos ese corredor humanitario y cuando el tema se pone muy complejo por la ola invernal nos toca vía aeroportuaria, como lo hemos hecho con Fuerza Aeroespacial, que gracias a ellos hemos trasladado alrededor de 30 pacientes en el último año. Gobernador, ahí sí, como dice usted, a todo señor, todo honor. ¿El gobierno les está haciendo ese hospital? ¿Ya lo están construyendo? ¿En qué fase está? El gobierno estuvo el gobierno nacional estuvo hace 2 meses, estuvo hablando con el señor presidente. Hay temas también que hay que resolver, sobre todo porque es una vía muy importante, es una obra muy importante, un hospital de 36.000 millones de pesos y lógicamente se necesita presencia permanente del Estado porque estamos hablando de un territorio, ¿sí me entiendes? Muy lejano, remoto. Exacto. Entonces se necesita presencia para que las cosas avancen. Ellos están en buena disposición, ya estuvo también la super visitando la obra y yo espero que eso se cumpla en los tiempos correspondientes porque hoy la gente lo necesita. Estamos
estamos hablando de prácticamente año y medio, si no estoy mal, y estamos nosotros muy Gobernador, pendientes de la Secretaría de Salud hacerle seguimiento a esa obra. es que le iba a decir eso y se lo digo como un lamento, de verdad, o sea, no lo digo por usted, póngale pilas a que no abandonen las obras. Sí, sí. Es que tal vez ese es como el gran drama en La Guajira, que se hacen anuncios, se dicen cosas, se comienzan pero no se terminan. Y ese es el reto, Juan Roberto, y es el reto, y mira que las cosas, sobre todo desde la administración, lo estamos haciendo muy bien. Yo te pongo un ejemplo, el tema del PAE, el Programa de Alimentación Escolar. ¿Cómo les ha ido con ese plan? Por primera vez, La Guajira sale del informe no operación de PAE. Era un reto, porque hoy tenemos uno ¿Qué de significa estar en ese informe? Significa que se están haciendo las cosas bien. Significa que el alimento está llegando a los niños. Significa que esa cadena, sobre todo desde el mismo transporte hasta que llega a la infraestructura educativa, se está cumpliendo en los términos correspondientes. Se está funcionando. Y es un reconocimiento sobre todo a la operación que viene liderando, como te digo, el Programa Mundial de Alimentos. Y es un reconocimiento que no solo lo tenemos de vía nacional, sino también internacionalmente. Ya están viniendo a conocer cómo es ese proceso en el departamento de La Guajira. En esa lucha que emprende usted como gobernador al frente de las autoridades regionales en La Guajira, gobernador, vimos, es que estoy viendo acá, hubo una reunión con la Corte Constitucional hace unos días. Sí. Y usted dijo una cosa, dijo, mire, necesitamos ayuda. Y necesitamos ayuda porque el departamento necesita plata, necesita atender todas estas necesidades. Estamos hablando de qué, gobernador, ¿cuál es el estado? Es uno de los grandes retos. Nosotros hacemos parte del MESET. El MESET es el mecanismo donde se da cumplimiento a los planes provisionales para el cumplimiento de la T302. Nosotros, ¿qué le pedimos al gobierno nacional? Hace muchos años el departamento pidió un préstamo por $90 millones, que le hemos dicho, ese préstamo lo pagó el gobierno nacional al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Ese préstamo ya se pagó, pero el gobierno se lo cobra al departamento. Alrededor de $90 millones me toca cobrar a mí con temas de indexación. ¿Qué le he dicho yo? ¿Lo tienen, me excusa la expresión, empeñado? Sí, le he dicho yo a la Corte, pues ayúdenme a hablar con el gobierno para tener la posibilidad al menos que exista una flexibilidad en el tema de ese pago. Que le dé más plazo. Claro, para poder nosotros seguir utilizando de nuestros recursos haciendo parte del MESET, porque en el MESET venimos haciendo las cosas bien. Nosotros estamos haciendo nuestros aportes, estamos trabajando sobre todo en temas de sistemas de abastecimiento de agua potable, estamos trabajando en vías importantes como es la vía Manzana o la vía La Paz, que por mucho tiempo se esperó. ¿Esa cuál es, gobernador? Juan Roberto, es una comunidad en Manaure, es una comunidad que por mucho tiempo ha sido afectada, sobre todo en temas de desnutrición. Hoy tienen un sistema de abastecimiento de agua potable, pero necesitaban una vía. Esa vía la estamos construyendo nosotros. De igual manera también la vía La Paz. Si usted mira su cuaderno, su PIG, el cuaderno de contabilidad del departamento, ¿qué le da? O sea, ¿cómo son las cuentas de un departamento como La Guajira? Pues necesitamos más recursos, por eso ha sido muy importante el trabajo que hemos hecho con la cooperación internacional. Nosotros tenemos que potencializar nuestra inversión, ese es el reto clave. ¿Cómo se potencializa una inversión? Un ejemplo, Juan Roberto. Si nosotros tenemos hoy un fondo de seguridad alimentaria, a través de ese fondo yo hago un aporte y la cooperación internacional le llega la plata. Hace otro aporte. Pero digamos, oficialmente hoy, ¿cuáles son las cuentas de La Guajira? Pues tenemos alrededor para el bienio para atender más o menos 600 mil millones de pesos. Tú podrías pensar que esto es una cifra irrisoria, pero yo dejé ese tema a un lado. A mí me corresponde gestionar riqueza para mi gente. Y en esos esfuerzos tenemos que articular acciones con el gobierno nacional y con la cooperación internacional. Entre ingresos y egresos, ¿cuánto es el descuadre? Pues es un descuadre importante, sobre todo para poder atender tantas necesidades en un territorio que, como te digo, es el único desierto habitado del país. Las cifras de pobreza, de desnutrición infantil, ¿hoy qué le dicen y esos indicadores, cómo los ha logrado usted mover hacia un punto en que se pueda decir estamos luchando contra ese flagelo o contra esos flagelos? Un ejemplo, Juan Roberto, lo que estamos haciendo con el tema de salud. Nosotros venimos con un proyecto extramural muy importante que se viene ejecutando desde el año pasado. Ese proyecto nos ha permitido visitar alrededor de 3.600 familias, identificar más de 1.560 casos de riesgo, o sea, posibles temas de pérdidas humanas
Si nosotros no hubiésemos hecho ese trabajo, eso hubiese terminado en fatalidad. Sí, lo entiendo, son brigadas médicas que van hasta las comunidades. Exacto, que detectan los riesgos y ponen en conocimiento a EPS y a IPS para que actúen de manera inmediata. ¿Hoy se ha reducido el nivel del tema de nutrición infantil? De manera significativa, hay que hacer mucho más. Por eso es tan importante que nosotros sigamos participando del MESET con proyectos, con propuestas, con recursos. Por eso le hemos hecho esa solicitud al Ministerio de Hacienda que nos permita, por lo pronto, temas de flexibilidad para seguir siendo los aportes correspondientes. Gobernador, Joner Alvarado, que es nuestro compañero de Noticias Caracol en el departamento de La Guajira, un embajador de lujo, él como muchos de nuestros compañeros, pues y más él que nadie, lo ve, está pendiente de ustedes, está conectado a esta hora de la mañana. Don Joner, muy buenos días. Preguntas y temas para el gobernador de su departamento. Así es, gobernador, lo estamos saludando en estos momentos desde una comunidad indígena en el municipio de Manaure. Aquí hemos hablado con algunos de los habitantes y manifiestan que la problemática que tienen es que no se está impulsando todo lo que tiene que ver con las artesanías. Recordemos que este es el medio en el que estas comunidades actualmente pueden subsistir, además de las dificultades de agua potable y además de alimento que pueden tener al interior de sus rancherías. ¿Qué tipo de proyectos hay en marcha por parte de la Gobernación de La Guajira para impulsar estas artesanías y que salgan de las rancherías, pero con un valor de identidad cultural? Mira, esta pregunta es muy importante. Nosotros tenemos que terminar con los años de desidia y sobre todo con este tema de obras inconclusas. Sí. Hace muchos años se hizo un terminal de transporte en Uribia, una infraestructura enorme con una ubicación estratégica. Juan Roberto, nosotros acabamos de gestionar con Grupo Aval y con el compromiso de Contraloría, sobre todo en estos temas de obras inconclusas, de poder recuperar esa infraestructura. Elefantes blancos. Exacto, y hacer el primer museo de tejido guayú y un centro de acopio. ¿Dónde lo van a hacer? Ahí en Uribia, en ese museo, en ese terminal de transporte que se había convertido en un elefante blanco. Lo recuperamos, estamos trabajando ya con Grupo Aval. ¿Cómo hacemos? Y eso que dice Joner, gobernador, le interrumpo. Pero para terminar claro, el tema, sobre todo el centro de acopio. Si tenemos un centro de acopio, tenemos el insumo, lo podemos entregar a nuestras artesanas a menor precio y ellas pueden seguir. Es que eso le iba a decir yo, y sobre todo hacerlo a mayor escala. Exacto. Por eso, primero era reconocer la importancia de las maestras artesanas en el departamento de La Guajira, maravilla, ¿no? Que era un compromiso que yo tengo porque gran parte de mi familia son maestras artesanas, son mujeres artesanas. Era reconocer pues todo el talento y sobre todo a esas mujeres que por tanto tiempo han luchado para poder potencializar en sus comunidades el arte ancestral. Y segundo, pues el centro de acopio para que llegue más insumos y lo podamos entregar a menor precio, que eso va a ayudar mucho. ¿Cuál es el problema hoy, Juan Roberto? Que van al mercado público, sobre todo en Riguacha, venden las mochilas, se las pagan a un menor precio y lógicamente no le alcanza ni siquiera para comprar el insumo. Pero vaya usted, ese que le compró la mochila, a cómo la vende aquí en Bogotá o en otra región o incluso en el exterior. Hay que terminar, romper esa cadena y esa cadena la tenemos que subir a nosotros desde los esfuerzos, desde el sector privado con el sector público. Eliminar ese intermediario para que esa mochila guayú le represente a quien la hace, a esa persona que es la que la hace, realmente el valor que tiene. Y vamos por buen camino, vamos por buen camino. Ese es un tema importante. Gobernador, seguridad, ¿cómo le va en seguridad al departamento de La Guajira? Porque, es decir, es otro reto no de La Guajira, es de prácticamente todo el país. Dificultades, tenemos muchas dificultades, sobre todo en la Sierra Nevada. Hay conflictos todos los días, pelea entre grupos armados al margen de la ley. Se lo manifesté en el último Consejo de Seguridad que tuvimos precisamente ahí en Dibuya con el ministro de Defensa. Hay que avanzar rápido, sobre todo en los temas de categorización de estos grupos criminales para que saber quiénes son. Exacto, y para que pueda actuar de manera contundente el Ejército Nacional. ¿Cuál es el delito que más acosa a los guajiros? Los temas de extorsión se han disparado mucho. Sobre todo temas de homicidio, no solo en La Guajira, sino los departamentos que confluyen en la Sierra Nevada, que son Cesar, Magdalena y Guajira. Eso ha sido muy difícil. Lo que estamos viviendo en la zona alta extrema también, en toma de frontera, es una de las cosas que también hablé con el canciller, es una oportunidad. Nosotros tenemos mecanismos como la ley 2135 para actuar en temas de emergencia y prepararnos sobre todo para brindar más capacidades. Es injusto, Juan Roberto, que un departamento como La Guajira no tenga un centro de atención fronteriza, un CENAF. Es que y mire que es insólito, gobernador, y le iba a preguntar por el tema de la migración. Así es. Aunque la frontera es invisible, pues llega mucho venezolano, entra por La Guajira y espere que pase ahora
la posesión del dictador, ahora en enero, que la OIM prevé que haya una nueva diáspora, una nueva llegada de venezolanos. ¿Qué tiene La Guajira para no tanto controlar, sino para tratar de establecer un flujo, es que yo no sé cómo se le puede decir, controlado de Lo migrantes? primero es tener un CENAF. Lo he hablado con el canciller. ¿Y qué le dijo el canciller? El canciller pues me pidió primero un tema de unos predios, ya mandamos los documentos donde anteriormente funcionaba la DIAN. ¿Eso es que una oficina? Exacto, es infraestructura, Claro. es para que la parte administrativa haga presencia y dignificar a la población migrante. Nosotros tenemos, Juan Roberto, el asentamiento al aire libre más grande de Latinoamérica, ahí en la pista. Ustedes han hecho miles de especiales en la pista. Nosotros no podemos ¿Cuántos permitir, venezolanos pueden vivir ahí? Alrededor de 13.000 migrantes tenemos en la pista. Eso es terrible, ¿Cómo? con condiciones muy difíciles. Salud, comida, todo lo tiene que asumir la gobernación. En apoyo con toda la articulación, hace par de semanas estuve con Cooperación Internacional brindando ayuda, pero es hora de que nos unamos todos desde la administración pública con compromiso del gobierno nacional para atender sobre todo en temas de servicios públicos. ¿Cuántos venezolanos puede haber en La Guajira? Alrededor de 158.000. Es una cantidad enorme. Una ¿no? cantidad, y si vemos el problema desde el tema de dimensión poblacional, es muy difícil lo que vive La Guajira. No es lo mismo, Juan Roberto, tener 158.000 migrantes en una población de 1.200.000 habitantes. Es como si tuviéramos un nuevo municipio de los más grandes del departamento de La Guajira. No es lo mismo, porque si tú comparas con los migrantes que pueda tener Bogotá, 350.000, no hay punto de comparación, claro. Dentro de 10 millones de habitantes, pues no es lo mismo lo que está viviendo La Guajira. Con nuestras capacidades hemos atendido en temas de atención hospitalaria, en temas de educación, tenemos alrededor de 40.000 niños migrantes en nuestra escuela. Entonces, ¿cómo podemos nosotros afrontar esta crisis para poder hablar de calidad en la educación? Gobernador, vuelvo con Joner, que está, como usted lo ve, en una ranchería. Joner, el otro gran tema clave con el gobernador es el tema del turismo. Lo hablábamos con los gobernadores de Santander, la del Valle, el de Antioquia, que estuvo ayer, y se ha vuelto pues una industria gigante. Nosotros, usted en La Guajira lo ha hecho, Joner, ha hablado muchísimo de ese potencial turístico del departamento. Hoy, ¿cómo está y qué pide ese sector turístico al gobernador de La Guajira? Joner. Mire, hemos estado hablando con varios habitantes, personas que son dueñas de restaurantes, no solamente en el municipio de Manaure, sino también en la zona de la Alta Extrema. Estamos hablando del Cabo de la Vela, Punta Gallinas. Le solicitan hoy al gobernador de La Guajira que se impulse un poco más al turismo, teniendo en cuenta que hay que mejorar los temas de seguridad para que los turistas no se alejen de estos paisajes que ofrece el departamento. Pero también están hablando de capacitar a la población indígena guayú. ¿Qué se está haciendo frente a eso, gobernador? Fue muy importante, tú lo acabas de decir, Juan Roberto, en La Guajira están pasando cosas importantes alrededor del turismo. El año pasado fue el aeropuerto Almirante Padilla el segundo que más aumentó en número de pasajeros, 620.000 pasajeros. El año pasado. El año pasado. Este año esa cifra va a aumentar de manera significativa, sobre todo por todo lo que se está haciendo alrededor del marco turístico en el departamento. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos infraestructura vial. Es clave. Es que para sin vías, poder, ¿cómo se mueve? Sin vías, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve unir desde Riohacha hasta Uribia? Pues tenemos vías, pero esas vías ¿cuánto hay que... se demora? Alrededor de hora y 30 estamos de Riohacha. ¿Y de ahí Uribia, al Cabo de la Vela? Alrededor, desde el Cabo de la Vela son hora y 30 también hasta el Cabo. Pero ahí la vía ¿es desierto? Esa es la vía que te digo que son 65 kilómetros. Esa que es la clave. Que hay que terminar. Necesitamos vía. Por otro lado, estamos haciendo unos esfuerzos enormes. Vamos a tener, acabo de adjudicar la Marina de Riohacha, es la quinta marina a nivel país. Esa marina va a tener un componente estratégico que es la conectividad marítima. Venimos en un trabajo con Fontur, con Ministerio de Comercio, para tener muelles de embarcadero, 5 muelles de embarcadero que vengan desde Iribuya hasta la Alta Guajira. O sea, toda la costa Guajira. Exacto. Conectada por puerto. Por puerto, vía marítima, para poder nosotros potencializar. Hemos hecho unos esfuerzos también importantes, sobre todo en el sector de Mayapo, para generar energía, que tengan energía. Eso ha sido muy importante en un trabajo articulado con las asociaciones y sobre todo con los gremios turísticos del departamento de La Guajira. ¿Qué pasa con estos proyectos ahora que menciona energía, gobernador, de energía eólica, de energía solar? Ahí cómo a La Guajira lo está impactando, obviamente para bien, si está pasando. Claro, nosotros tenemos un reto. La Guajira está llamada a ser la punta de lanza de la transición energética del país. Imagínese. Ayer precisamente conversaba con el presidente de Ecopetrol y es la oportunidad, porque siempre hemos salvado al país. Lo estamos haciendo con el gas. Hoy es precisamente... Bueno, Sirius, mire el proyecto. Exacto. Hace 40 años inició Promigas.
hace 40 años y el reto es cómo devolverle esas capacidades. Míreme las paradojas de la vida, gobernador. Y La Guajira dándole gas al país. Salvando al país. ¿Y qué le da Lo al estamos país a la haciendo Guajira? con el carbón. Cerrejón paga 8.8 billones en impuestos de renta. Es hora de salvar al departamento de La Guajira. ¿Qué le queda a La Guajira de Cerrejón a la hora de regalías? Pues nosotros vivimos de las regalías, con eso pagamos. O sea, ese es el oxígeno. El planteamiento sería qué más podemos hacer, claro. Y es poder enfrentar a través de los temas de responsabilidad social esos temas importantes, y es las cosas que yo he hablado con Cerrejón y lo que hablé también con el presidente de Ecopetrol ayer. Vamos a seguir trabajando para poder potencializar sobre todo nuestros sectores estratégicos y poder reivindicar a un departamento que ha esperado por tanto tiempo que también lo vengan a salvar. Es que no, eso no es justo. Pero los proyectos de energía eólica y solar, ¿en qué van? Bueno, hoy el proyecto Colectora es una realidad. O sea, vamos a llevar la transición energética, es una realidad en el departamento de La Guajira. Vamos a seguir salvando al país. ¿Qué necesitamos? Pues mayor comunicación, sobre todo con las comunidades. Por eso nosotros desde la Administración Departamental estamos trabajando con PNUD en una unidad permanente de diálogo para poder mejorar los temas de relacionamiento y que esas comunidades energéticas cumplan su objetivo de una transición justa, responsable, que es lo que ha pedido el pueblo guajiro. Pues mire, gobernador, ha sido este tiempo, se nos pasó volando. De verdad, me quedo con esa frase que usted dice, todo lo que La Guajira ha hecho por Colombia. Así es. Es hora de que Colombia diga qué va a hacer por La Guajira. Así es. Yo creo que eso es lo más importante y siempre acompañándolos. De parte nuestra, nuestro grano de arena es visibilizar lo bueno, lo malo y lo feo, siempre en favor de las comunidades de La Guajira. Gracias, Juan Roberto. Como siempre lo digo, a La Guajira la va a salvar la solidaridad y de nuestra parte toda nuestra capacidad es dispuesta para seguir ayudando a nuestra gente. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, aquí en la primera edición de Noticias Caracol.